se vio en el módulo anterior, mencionábamos que los problemas de aprendizaje son dificultades que se presentan en el estudiante a temprana edad, los cuales le impiden la comprensión y el razonamiento en cuanto al lenguaje oral, escrito y el razonamiento matemático. Esta semana comenzaremos a hablar un poco acerca de lo que son los trastornos de la lectoescritura, siendo así que el tema de esta semana será la dislexia. Este día realizaremos lo que es el aportarles a ustedes las herramientas que les ayuden a erradicar o ayudar a los niños que tienen problemas de aprendizaje, en este caso lo que es la disortografía. La semana número 3 del problema a tratar es la disgrafía. Dificultades de aprendizaje en las matemáticas o DAM, también llamadas discalculia. Ansiedad por separación o generada por una separación. Esta semana hablaremos acerca de la fobia escolar. Esta semana número 7 hablaremos de las dificultades de aprendizaje relacionadas con déficits socioafectivos. Hola, bienvenidos nuevamente a esta semana número 8. Este día les hablaré de qué son las conductas disruptivas. Esta semana hablaremos acerca de conflicto y agresión en el aula. Esta semana el tema a tratar es el bullying o acoso escolar. Los programas se desarrollan en base a sesiones. Cada sesión tiene una durabilidad de una semana, dado que cada una de ellas se desarrolla en días diferentes con diferentes grupos de usuarios. Semana de bienvenida. En esa semana le dimos inicio a nuestros programas con una planificación solo de juegos o técnicas recreativas, con el fin de crear un ambiente de comodidad y confianza entre usuarios y entre nosotros como estudiantes haciendo nuestro servicio social. Utilizamos técnicas de motricidad, técnicas de recreación, donde se tenía que ver la relación entre padres e hijos. También realizamos algunos juegos infantiles, algunos cantos y pintamos un mural donde todos los niños tenían que poner su manita para hacer ese sentimiento de pertenencia del grupo. La primera sesión que desarrollamos de nuestro programa tenía el nombre de Conociendo mis emociones. En esta sesión dimos a conocer todas las emociones y cómo podrían manifestarse. Para una mejor comprensión de los niños, utilizamos el cuento de El monstruo de las emociones para explicar y ejemplificar mejor cómo es que surgían las emociones y cómo podrían ellos identificarlas. La siguiente sesión se abordó el tema del enojo. Se explicó qué era esta emoción, sus niveles y cómo identificarla. En esa sesión se abordó el tema del manejo del enojo, utilizando el cuento de Cuando estoy enfadado.
En esa sesión también se utilizó un material audiovisual con un video llamado El control del enojo, que narraba el mecanismo de cómo un niño podría controlar su enojo. En la sesión siguiente se abordó técnicas del manejo del enojo. Una de ellas fue la técnica del semáforo, donde se le explicó con ejemplo a los niños cómo se aplicaba esta técnica y en qué consistía. En esa sesión se desarrolló el tema de la tristeza. Se explicó en qué consistía esta emoción, cómo identificarla y de la misma manera dimos a conocer un pequeño cuento que serviría como técnica para controlar y mejorar los síntomas de la tristeza. En la siguiente sesión se desarrolló el tema de técnicas del control de las emociones. Como una técnica utilizamos lo que es el botiquín de las emociones. Se explicó en qué consistía este botiquín y los ingredientes o utensilios que llevaba este botiquín, entre ellos algunos dulces, algunas toallitas, pelotas antiestrés, pelota antirrábica, entre otros utensilios que los niños podían utilizar cuando tuvieran alguna de las emociones negativas para que les sirviera de ayuda para mejorarla o disminuir los niveles de estas emociones negativas. En esta sesión desarrollamos lo que era técnicas de gimnasia cerebral, como el bostezo enérgico, botones del espacio, el doble garabateo, el sombrero del pensamiento, entre otras técnicas, que les íbamos pidiendo a los niños que la desarrollaran junto con nosotros. Aquí podemos observar a los usuarios desarrollando la técnica del doble garabateo. En esta sesión se abordaron técnicas de relajación como método para sobrellevar el confinamiento debido al COVID-19.
Una de las técnicas fue el frasco de la calma. Se le explicó a los padres y a los niños cómo elaborarlo y los pasos a seguir para hacerlo y utilizarlo. Otra de las técnicas que se implementó fue la ruleta de actividades. Se le explicó a los padres y a los niños cómo elaborarlas y qué actividades podrían poner. También se le explicó en qué ocasiones se podía utilizar esta técnica como método de relajación para sobrellevar el confinamiento. En esta sesión se abordó un tema de suma importancia para nuestro programa, como es el cómo convivir con la diversidad. Sabemos que nuestros niños son usuarios que reciben rehabilitación y tienen algún tipo de condición o discapacidad que muchas veces les afecta en la forma en cómo se ven. Por ello, este tema fue tan importante ya que les dimos a conocer que a pesar de su discapacidad o su condición, no han perdido su valor y que siguen siendo igual de importantes, y que cada diferencia solo los hace únicos e irrepetibles. Como se puede observar, se dieron algunos ejemplos de condiciones o discapacidades con la frase de "está bien", para que los niños empezaran a aceptarse y amarse tal cual eran. También se utilizó la técnica de la respiración diafragmática, utilizando este pececito como ejemplo de cómo deberían inhalar y exhalar los niños para una buena implementación de la técnica. En esta sesión se empezó a abordar el tema de la autoestima, enfocándonos en el autoconcepto y cómo mejorarlo, dándoles pequeños tips y definiciones de qué era el autoconcepto y cómo podrían ellos mejorarlo con ayuda de sus padres y familiares. En esta sesión se siguió abordando el tema de la autoestima, ahora enfocado en la autoimagen positiva. Se definió qué era una autoimagen, qué era la importancia de tener una autoimagen positiva y los valores que nos llevarían a esta. También se dio a conocer una pequeña técnica para mejorar la autoimagen de los niños y niñas. Esta sesión iba enfocada en técnicas para mejorar la autoestima de los niños y niñas del programa. La primera técnica que utilizamos fue la flor de la autoestima. También, otra segunda técnica que implementamos fue la lista de éxitos diarios.